Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como saben, nosotros vamos a dedicar un tiempo a tener la oportunidad de escuchar al profesor Cesare Del Mastro. Él es profesor principal de la Universidad del Pacífico. Además, es alguien que ha dedicado su vida académica a la obra de Arguedas y del filósofo Michel Henry, que seguramente, si hiciéramos una expansión del curso, tranquilamente un curso de antropología filosófica podría tener la presencia del pensamiento de Michel Henry. Obviamente el profesor Del Mastro tendría muchas más capacidades que las mías para poder desarrollar ese abordaje, pero para mí es realmente una ocasión feliz, ¿no? En esta pandemia, donde a veces mucha gente ha partido, mucha gente quería partido, tener la oportunidad de conversar tanto con el amigo como con el académico, ¿no? Y acá termino un poco la presentación del profesor Del Mastro, que de algún modo, desde que yo recuerde, siempre se ha dedicado a la docencia. Incluso hubo la oportunidad de que en Estudios Generales de Letras de la Católica fuera mi jefe de práctica, ¿no? Un jefe de práctica que a muchos de nosotros nos marcó mucho con la intensidad con la que ofrecía su curso, ¿no? Uno pensaría que una práctica de estructura del lenguaje de Luis Jaime Cisneros no habría intensidad, sino más bien sería teórica, conceptual, pero había mucha intensidad siempre en César, y yo creo que un rasgo que he intentado robar, copiar, ¿no? Ha sido esa intensidad con la que César intentaba transmitir su curso, ¿no? Entonces, sin más, le doy la palabra al profesor Del Mastro. Ya tenemos una estructura. Esa estructura, para que un poco se sientan no perdidos, lo primero que he invitado al profesor Del Mastro a hablar es hablar sobre cómo fue su acercamiento al pensamiento de Manuel Levinas. Gracias, César, nuevamente por tu presencia. No, gracias a ti, Juan, por la oportunidad, por la invitación, por ahora, por estos medios virtuales, porque bueno, no hay más remedio. Ojalá ya en algún momento pueda hacer una conversación dentro de un aula real. Solo una precisión por temas formales, ¿no? Que no son los más importantes, ni mucho menos, pero yo soy profesor a tiempo completo, ¿no? En la Pacífico, pero no todavía principal. Pero bueno, sí, estoy en el Departamento de Humanidades, en el que compartimos cursos, además también contigo, Juan. Y bueno, yo comenzaría justamente con la respuesta a tu pregunta. Yo leí por primera vez a Levinas en un contexto marcado por dos experiencias, ¿no? Porque siempre, bueno, uno se acerca a un filósofo para de alguna manera leerse también a uno mismo, ¿no? Y el encuentro con un filósofo es como ocurre también con las personas, ¿no? Siempre se da en situaciones, en contextos particulares y de alguna manera nuestra biografía intelectual o de lecturas, ¿no? Está estrechamente vinculada a nuestra biografía, ¿no? A nuestra experiencia vital, y buscamos de alguna manera y encontramos filósofos que resuenan, cuyos textos, ¿no? Resuenan de alguna manera según lo que vivimos y las experiencias que tenemos en determinado momento, ¿no? Y nos interesamos en determinados temas porque eso nos permite leernos también a nosotros mismos de algún modo. Entonces, yo comencé a leer a Levinas en un momento en el que debe haber sido el año 2002, 2003 ciertamente, porque ese año 2003 yo empecé a trabajar en el Instituto Bartolomé de las Casas, en un proyecto que existe hasta ahora y que es la Escuela de Líderes para el Desarrollo Hugo Echegaray. Y yo estudiaba literatura, bueno, yo estaba terminando, estaba terminando ya de estudiar lingüística y literatura en la Católica, ¿no? Que es la razón por la cual fui jefe de práctica también cuando tú estabas estudiando allí, y no me acuerdo si fue, creo que teoría del lenguaje o estructura del lenguaje, o sea que yo estudiaba lingüística y literatura, y en este proyecto de Escuela para el Desarrollo trabajábamos con personas de distintas organizaciones sociales, ¿no? Eclesiales, comedores populares, parroquias, algunos jóvenes en partidos políticos. Lo importante era que todos ellos de alguna manera tenían un interés claro en trabajar por el desarrollo de sus organizaciones, ¿no? A nivel de Lima y a nivel también nacional. Sobre todo en febrero, 2 semanas de convivencia con personas
como te digo, personas que tenían una responsabilidad por el desarrollo de sus localidades de distintas zonas del Perú, ¿no? De todas las regiones del país. Y eso fue para mí una experiencia de interpelación, ¿no? De encuentro con esa diversidad cultural, lingüística del país, y también con los problemas, ¿no? De distintas regiones, y con la necesidad o la inquietud de todos estos dirigentes o responsables de organizaciones sociales, eclesiales y políticas por desarrollar, trabajar por el desarrollo de sus comunidades y de sus organizaciones, ¿no? Y eso de la mano con una serie de talleres de lectura sobre José María Arguedas, ¿no? Que tuve también desde esa época, ¿no? 2002, 2001, en la parroquia El Buen Pastor en el Callao, ¿no? En el barrio de Boterín en el Callao, con Felipe Segarra, quien fue nuestro profesor de teología en la Universidad Católica y con quien yo inicié una amistad en esos años, y que me permitió entonces tener también una experiencia todos los sábados o cada 2 sábados, ¿no? Yo iba a la parroquia en este barrio en Boterín, en el Callao, y allí teníamos talleres de lectura. Leímos durante 1 año o 1 año y medio Los Ríos Profundos, y íbamos avanzando juntos, ¿no? Y también el público de ese taller eran señoras del comedor, señoras que tenían a su cargo la catequesis, ¿no? O el comedor de la parroquia, y algunos jóvenes, ¿no? También que participaban en los programas de juveniles, ¿no? De jóvenes dentro de la parroquia. Y algunos invitados que no necesariamente participaban en la parroquia, pero que estaban también vinculados a estas organizaciones. Entonces, bueno, por un lado, como te digo, la Escuela de Líderes para el Desarrollo, allí también yo tenía un curso, ¿no? Sobre José María Arguedas, un taller que se llamaba El Perú en su literatura. Luego el mismo taller, de alguna manera, en la parroquia de Felipe Segarra. Y la tercera experiencia, diría yo, fue 2003, la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, ¿no? Entonces, como parte de mi trabajo en el Bartolomé de las Casas, además de esta Escuela de Líderes para el Desarrollo, también hicimos todo un trabajo de difusión, ¿no? De las conclusiones del informe, ya no solamente en los barrios de Lima, ¿no? A los que pertenecían muchos de estos líderes que venían a esta escuela del Bartolomé de las Casas, sino también en distintas zonas del Perú, ¿no? Entonces recuerdo en Cerro de Pasco, en algunas zonas también de la selva, en el Cusco, en fin, hicimos talleres, ¿no? De difusión del informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, en Saxamarca, recuerdo en concreto, ¿no? En Ayacucho. Entonces, bueno, estas 3 experiencias, Juan, me pusieron a mí, que bueno, que había vivido siempre en Lima, ¿no? Y en el ámbito de la católica, entre mi casa, digamos, y la católica, ¿no? Me puso realmente al frente, ¿no? El rostro y los relatos de las víctimas, ¿no? De Sendero Luminoso, y en algunos casos también de las fuerzas del orden. Colocaron ante mí también, ¿no? El sufrimiento, las carencias, pero también todo el trabajo y la lucha por el reconocimiento de los derechos, ¿no? De distintas personas, como te digo, en todas las zonas y regiones del país. Y fue justo en ese contexto en el que entonces yo leí, justamente a través también del consejo de Felipe Segarra, ¿no? Encontré en una librería, creo que además estábamos juntos justo buscando algunos libros, y encontré allí la traducción de 3 artículos, ¿no? De Levinas en la editorial Trota, un librito verde pequeño, La realidad y su sombra, Libertad y mandato y trascendencia y altura, ¿no? Entonces, esos 2 artículos, Libertad y mandato y trascendencia y altura, que son 2 artículos muy cortos en los que Levinas resume de alguna manera sus propuestas, entraron de inmediato en consonancia, ¿no? Con lo que yo estaba viviendo. Y entonces, todo el tema, ¿no? De este mandato, ¿no? Precisamente, que proviene del rostro del otro, ¿no? Y que no se formula necesariamente en términos precisamente de un mandato en términos verbales, ¿no? Sino que irrumpe en la manera como el rostro aparece, ¿no? Ante mí, sin aparecer, ¿no? En términos del aparecer fenomenológico tradicional, ¿no? Como objeto de conocimiento, sino precisamente aparece ante mí desde su fragilidad, desde su vulnerabilidad, ¿no? Desde su silencio, simplemente como rostro, ¿no?
y el mandato de ese rostro es justamente no me matarás, ¿no? Es ese no me matarás que está de alguna manera inscrito, ¿no?, en el rostro del otro, y que me, digamos, ordena, por eso mandato, ¿no?, me ordena de alguna manera, primero, pone en cuestionamiento todos mis poderes sobre él, ¿no?, que ese es el primer momento ético fundamental en Levinas, ¿no? Es un momento que se expresa de manera negativa, por eso el no, ¿no? Pero es un no que indica justamente que yo no puedo poder, ¿no?, sobre el otro, no puedo imponer ya hablando de manera más concreta, ¿no?, mis prejuicios, mis ideas, no puedo reducir al otro, por más que yo intente hacerlo, e incluso, ¿no?, dice Levinas, justamente en los periodos de mayor violencia, entonces claro, ahí la violencia nazi, ¿no?, sufrida por el pueblo judío, y la violencia, ¿no?, de la que justamente hablábamos en esos años y que además ha vuelto a salir, ¿no?, en estos meses, ¿no?, la violencia terrorista de los años 80 al 2000, sobre la que justamente reflexionábamos el 2003, 2002, 2004, ¿no? Con manifestaciones y todo un programa de reparación para las víctimas, en fin, entonces todo eso entró en consonancia. Y lo que yo encontré, entonces, Juan, para terminar esta primera pregunta, lo que yo encontré en Levinas fue fundamentalmente un lenguaje filosófico, ¿no? Con exigencias pues técnicas y de rigor conceptual, como tiene siempre la filosofía, un tipo de lenguaje filosófico particular, que es el lenguaje de la fenomenología, que me permitía justamente hacer eso que hace la fenomenología, que es describir, ¿no? Yo encontré entonces una serie de herramientas conceptuales que claro, había que situar en el diálogo de Levinas con Heidegger, en fin, bueno, eso exigía también un conocimiento de la historia, ¿no?, de la fenomenología, de la recepción de la fenomenología alemana en Francia, que además fue de alguna manera viabilizada por Levinas, ¿no?, por sus traducciones, porque Levinas también de alguna manera conocía ambos mundos, ¿no?, en Estrasburgo, bueno, en fin. Pero en todo caso, encontré allí, yo diría básicamente, te decía, dos ideas fundamentales que me permitieron describir, ¿no?, conceptualmente eso que yo estaba viviendo, ¿no?, en el encuentro con las víctimas, ¿no?, huérfanos, viudas, ¿no?, extranjeros, o bueno, no extranjeros, pero peruanos, ¿no?, considerados muchas veces como extranjeros en su propia tierra. Entonces, todo eso yo lo encontré, claro, hay una inspiración bíblica ahí que al mismo tiempo está presente en Levinas, pero expresada en términos filosóficos, ¿no? Y entonces, como te decía, básicamente estos dos momentos fue lo que a mí me marcó, ¿no?, y que está en estos dos pequeños artículos que yo aconsejaría a cualquier persona que quiera iniciar, ¿no?, la lectura de Levinas, ¿no?, Libertad y Mandato y Trascendencia y Altura. Yo encontré, como te digo, básicamente estas dos ideas, ¿no? Hay en el otro irrumpe, se presenta ante mí básicamente como este no me puedes reducir a aquello que tú proyectas sobre mí, ¿no es cierto? Incluso en los contextos de mayor violencia y de mayor esfuerzo por reducir al otro, por destruir al otro, ¿no? Pensemos en los campos de concentración, pero también en Ayacucho, ¿no?, en la violencia vivida en el país. Entonces, cuando el otro es reducido a una idea, ¿no?, ya sea la sangre de los campesinos es el precio que hay que pagar por el triunfo de la revolución, ¿no?, Abimael Guzmán. Entonces el otro por el que se dice luchar, yo puedo matarlo en nombre de la lucha que supuestamente estoy llevando a cabo por él, ¿no?, que eso fue Sendero, y al mismo tiempo, en algunos casos también, ¿no?, puedo reducir o asesinar al otro en nombre del orden, ¿no?, en algunos casos de violaciones de derechos humanos por parte, en fin, del Grupo Colina y de ciertos grupos de las fuerzas del orden que también conocemos, ¿no? Que bueno, que fue en respuesta a una violencia iniciada claramente por Sendero, que además eso lo dice la Comisión de la Verdad con toda claridad. Pero bueno, en fin, lo que quiero decir es que incluso en los periodos, en las situaciones de mayor violencia en la que se busca reducir al otro en su cuerpo mismo, en su identidad misma, ¿no?, a la idea que yo proyecto sobre él, ¿no es cierto?, una idea que es de alguna forma una suerte de esencialismo de totalidad, ¿no?, en la que el otro se reduce simplemente a ser un elemento, ¿no?, del sistema, ya sea un sistema político, ¿no?, con un ideario como el de Abimael Guzmán, o el sistema, ¿no?, del orden, también con una suerte de ideario desde, en algunos casos,
violaciones a los derechos humanos de las fuerzas del orden, o cualquier otro tipo de reducción a cualquier esencia, ¿no? A cualquier definición previa que conocemos también en el país, ¿no? En términos incluso también de género, ¿no? De sexualidad, en fin, o en la misma iglesia, ¿no? También hay cualquier forma de violencia. Por eso en Libertad y Mandato Levinas inicia, ¿no? Reflexionando sobre la violencia, ¿no? Y finalmente la violencia es eso, es la reducción del otro a la idea, a la esencia, ¿no? O a la definición que yo busco proyectar sobre él, incluso cuando pienso proyectar esa idea sobre él, entre comillas, por su propio bien, ¿no? Pero ese es el argumento, lo sabemos, de todo totalitarismo y de toda forma de dictadura, ¿no? Sea de extrema izquierda o de extrema derecha. Son formas de totalitarismo finalmente. Entonces Levinas, que ha vivido eso en carne propia, ¿no? Porque toda su familia fue masacrada, ¿no? Durante la violencia nazi, o casi toda su familia. Él nace en Lituania y por eso se refugia luego en Estrasburgo, que estaba un poco a caballo entre el mundo francés y el mundo alemán. Pero bueno, en cualquier caso, esa idea, ¿no? Incluso en los contextos de mayor violencia, el otro resiste. Y esa resistencia del otro, que es su misterio, ese misterio del otro que yo no puedo reducir, aún reduciéndolo a las formas de violencia, de denigración y de maltrato más radical y más terrible, ¿no? Hay algo en el otro que resiste, y esa resistencia se presenta como ese no, precisamente. Ese no me puedes matar, ¿no? Aún matándome, aún en el asesinato o en la violación más radical de los derechos del otro, hay en el otro algo que resiste, ¿no? Y resiste como puesta en cuestión de mis poderes sobre él, ¿no? Y ahí está la crítica de Levinas también a toda la filosofía occidental, que se ha basado de alguna manera en la reducción del otro, de ese misterio del otro, al concepto que se construye sobre él, ¿no? Como registro también de la visión, ¿no? Se reduce al otro a la visión y al concepto que se proyecta sobre él. Entonces en Levinas hay esta fuerza, ¿no? De inspiración, claro, bíblica, talmúdica también, pero también como reacción, ¿no? A toda la filosofía occidental, de poner este no inscrito en el rostro como primer momento, ¿no? Y yo eso lo sentí, o sea, lo había vivido, ¿no? Precisamente también cuando uno llegaba a las comunidades con sus canciones para las celebraciones, por ejemplo, litúrgicas, ¿no? En Saxamarca recuerdo claramente, uno llegaba con su cancionero de Vamos cantando al Señor, que era precisamente liberador, ¿no? En perspectiva de la teología de la liberación, pero llegaba a esa comunidad y la comunidad pues no entendía esos cantos, ¿no? Porque eran cantos en castellano y la comunidad eran quechohablantes, la mayoría, ¿no? Y ellos tenían sus propios cantos y sus propias letanías, a veces a veces incluso en latín, ¿no? O con cantos que no eran precisamente en términos estrictos liberadores, ¿no? Sino que venían de un cristianismo de raigambre, digamos, colonial. Entonces, esta idea de la resistencia, ¿no? De este no, que es un primer momento en el que más bien lo que hay es un cuestionamiento del yo, ¿no? Una puesta en cuestionamiento de mis poderes o de mis concepciones, desde esta alteridad radical, ¿no? En la que el otro se presenta justamente como el otro, o sea, en su diferencia, en mi no poder sobre él, ¿no? Y ese es el no inscrito en el rostro. Bueno, luego, pero eso, claro, no queda simplemente en un momento de cuestionamiento en el que el otro me toma, ¿no? Casi como, digamos, me coloca frente a esta condición totalmente desarmada, ¿no? Despojada de todo poder sobre él, ¿no? Y esa puesta en cuestionamiento del yo por el otro, que proviene del otro, simplemente por la irrupción del otro, ¿no? En su silencio, en su rostro mismo, ¿no? En su vulnerabilidad, en su desnudez, dice justamente Levinas en ese texto, ¿no? Precisamente porque el rostro es la única parte, es la parte generalmente desnuda del cuerpo, y por lo tanto es la parte más vulnerable, más frágil, es la parte que yo puedo golpear de manera más directa, ¿verdad? Precisamente porque no está casi nunca cubierta. Entonces, pero precisamente en esa desnudez, ¿no? En el hecho de que yo podría, ¿no? Golpearlo o hacerle daño, o reducirlo, intentar reducirlo, ese mismo rostro en su desnudez precisamente me dice no, ¿no? Me dice no puedes reducirme, y esa es la ética, es entendida en primer lugar como eso, ¿no? Como puesta en cuestionamiento de los poderes del yo sobre el otro. Pero eso abre a un segundo momento, que es también lo que yo estaba experimentando, que es el momento de la respuesta,
¿no? Entonces no solamente es un momento que me cuestiona y me deja desarmado, ¿no? Totalmente despojado frente a ese otro que aparece, que irrumpe en su total y en su radical alteridad, en su diferencia, en su otredad precisamente, ¿no? Y que yo no puedo reducir esa otredad a la mismidad del yo, a mí mismo, a mi coincidencia conmigo mismo, sino que precisamente irrumpe como otro. Bueno, eso da lugar a otro segundo momento, ¿no? En términos fenomenológicos, otra vez, que es ya la respuesta, ¿no? Ese otro al que no puedo matar y que pone en cuestionamiento mis poderes, me convoca, me ordena, me llama, ¿no? A la responsabilidad, es decir, a responder, ¿no? Por su hambre, ¿no? Por su fragilidad, por su vulnerabilidad, y no puedo no responder. Es decir, ¿no? Es un llamado a una responsabilidad otra vez radical y que yo de alguna manera padezco en el sentido de que no proviene de mí, sino que viene del otro, ¿no? Entonces hay esta dimensión de una ética del pathos, ¿no? Una ética que se padece, ¿no? Una ética en la que yo dispongo, ¿no? Me dicto a mí mismo como ley moral, digamos, el estilo kantiano, ¿no es cierto? Basada en mi autonomía, ¿no? Sino más bien precisamente un llamado a responder que no proviene de mí y finalmente en el que yo no puedo decidir, ¿no? Porque de alguna manera soy rehén del otro, ¿no? El otro me toma como rehén en esta responsabilidad radical, ¿no? En la que yo no puedo no responder precisamente a esa fragilidad, vulnerabilidad del otro, ¿no? Y eso es lo que me hace ser sujeto, ¿no? Eso es lo que me constituye a mí mismo como sujeto, esa exigencia de respuesta. Y claro, ya en esa respuesta se establece un vínculo, ¿no? Con ese otro. Entonces, bueno, esos dos momentos, digamos, ¿no? De la ética y que permiten pensar la ética como relación, como responsabilidad, ya no como un conjunto, ¿no? De principios morales, ¿no? Que hay que cumplir del bien y del mal, ¿no es cierto? Entonces también me abrió a una perspectiva nueva, ¿no? Una manera de describir, más que prescribir, ¿no? Describir lo que ocurre en ese encuentro radical con el otro como responsabilidad. Y eso, como te digo, coincidía con lo que yo estaba viviendo como encuentro y como interpelación, ¿no? En el país en esos años, ¿no? Entonces sí, para mí claramente hay un vínculo, ¿no? Entre mi experiencia, digamos, humana, social, ética y la lectura de Levinas, que me daba a mí, ¿no? Una serie de conceptos y un marco de pensamiento para poder describir con fuerza, con intensidad, como tú lo decías, ¿no? Eso que yo estaba viviendo intensamente, ¿no? En esos años.